Y es que las tramas de los 4.500 millones de dólares, ¿escucharon bien? 4.500 millones de dólares se robaron. Esta trama fue revelada el pasado septiembre y esto no es ni por mucho el peor de los casos de corrupción dentro de PDVSA, en el que figura en primera plana el nombre de Rafael Ramírez. La lista que sigue no es exhaustiva, aunque contiene algunos de los casos que peor daño le han causado al pueblo venezolano. Comencemos con el barco fantasma comprado a Petro Saudí. Comencemos con ese caso de corrupción. La adquisición fraudulenta de un barco taladro a Petro Saudí, por la que las autoridades venezolanas solicitan al presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, fue expuesta en detalle en un trabajo de investigación publicado por La Tabla el 17 de diciembre de 2017. Entonces se hizo referencia a la compra del barco taladro Songa Saturn, que debía encargarse de la perforación gasífera en la costa oriental Caribe y en su día fuera presentado por el exministro como de última generación en unas declaraciones que se recogieron en una nota de prensa institucional fechada el 24 de septiembre de 2010. Sin embargo, señoras y señores, el buque en realidad fue construido en 1983 y refaccionado en 2006 y 2009, por lo que la afirmación que se trataba de un equipo de última generación era absolutamente insostenible. La operación fraudulenta de Rafael Ramírez no se limitó a la adquisición de un equipo obsoleto a precio de uno nuevo, sino que aseguró que la alianza entre Petrosaudí y PDVSA en ese proyecto de barco taladro formaba parte de la estrategia para la conformación de una empresa mixta entre Arabia Saudí y Venezuela. En ningún caso esto podría haberse concretado, puesto que la petrolera saudí es propiedad de un particular asentado en Londres y no del Estado saudí, y esto ya es una cosa incomprensible, señoras y señores, incomprensible. Como apuntara Víctor Hugo Majano, editor del portal de datos abiertos La Tabla, en una entrevista concedida en 2020 al periodista de aquí, de la casa de la Iguana.tv, Clodoaldo Hernández, el entonces ministro Rafael Ramírez se embarcó en el negocio al corriente de que sería lesivo para el país en términos operativos y financieros. Vamos a recordar la entrevista que le hizo nuestro periodista Clodoaldo Hernández de la Iguana.tv a Víctor Majano sobre el caso Petro Saudí. Víctor Majano del portal La Tabla. Adelante, por favor. El ministro Rafael Ramírez notificó, informó también por los medios públicos y en conversaciones directas con el propio presidente que ya se había contratado la incorporación de un barco de perforación a una empresa que fue presentada en su momento y sucesivamente, una empresa llamada Petrosaudí. El ministro Ramírez insistió abiertamente y fue preguntado por Chávez en ese sentido, que era una empresa del gobierno o de una empresa nacional de Arabia Saudita y que sería la primera empresa binacional dentro de la OPEC que facilitaría pues, que la posibilidad de perforar, de ese tipo de perforaciones en la costa afuera, que son altamente complejas. Pues recordemos que creo que en el año mismo 2010 hubo el accidente en el Golfo de México, que el desastre fue inmenso, en fin. Ese barco se comenzó a traer desde el área del mar Mediterráneo. Hay fotos en el momento que venía transitando hacia acá, en el periodo pues, en que debió haber venido, en la isla de Malta, en la costa de Malta, un puerto de Malta, donde se veían claramente las condiciones, al menos visuales, de muy mala, de un alto deterioro. Mucho óxido, muchos elementos que pudieran hacer, al menos visualmente, dudar del mantenimiento de la embarcación. Lo cierto es que, bueno, sobre el mes de septiembre-octubre terminó de llegar a Venezuela y resulta que, para hacer corto el cuento, porque quizás es uno de los varios casos que tenemos, la cosa es que el barco llegó, se incorporó a perforar y nunca perforó nada.
prácticamente no tuvo ningún tipo de operación durante todo el tiempo que estuvo alquilado, pero además el sobreprecio fue tan grande que el barco pagaba alrededor de $500,000 al día. Es una cosa, $489,000 al día. Una cosa que superaba varias veces, muchas veces, lo que era el promedio de mercado de ese tipo de perforación. Y más con un equipo que había costado, creo que $60 millones, una cosa así. Pues, o sea, que en cuestión de 4 meses, de 3 meses, recuperaban inclusive la inversión del equipo. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.